Si usted ya tiene, pues qué bueno, ¿sí? Y ya solo lo vamos a copiar. Si no, pues las anota o le toma captura a su pantalla, guarda la imagen y con eso, pues ya usted tiene sus códigos, ¿no? Entonces voy a iniciar, chicos. Y bueno, solo denme un segundo. Hablando con el tema de Pascal, a ver, todos logramos ver la pantalla, ¿sí? Bueno. Sí. Gracias, gracias. Vamos a iniciar, ¿verdad? Y todos conocemos y decíamos la semana pasada que para poder hacer un proyecto aquí necesitábamos colocarle el título a nuestro proyecto, pero antes de eso colocábamos nosotros la palabra program, ¿sí? Que significaba programar. Bueno, posteriormente iniciábamos el título, entonces acá vamos a aprender para este día, como es el curso de cero, vamos a aprender las funciones básicas de la aplicación, entonces podemos colocar funciones básicas. Cerramos las instrucciones con punto y coma, ¿sí? Siempre vamos a cerrar las instrucciones de cada línea con un punto y coma. Luego le damos Enter. Ahora, ahorita vamos a aprender las diversas variables que podemos ver en esta aplicación. Ya Pedro, pues en el curso anterior nos mostraba que podíamos obtener diversas variables y escribirlas de diferente manera. Una de ellas, pues, bueno, vamos a ver cuáles son esas y en qué nos van a servir en un momento. Y más adelante las vamos a utilizar. Antes de ello, para poder ver estas variables, pues vamos a colocar la abreviatura de variables. ¿Y cómo lo escribimos? Con esta palabra, con var, ¿sí? Acá pues voy a dejar un espacio más y voy a escribir var. Eso significa que voy a tener una escritura de variable. Bueno, como yo ya tengo esto, pues le doy Enter. Voy a presionar el tabulador y voy a empezar a escribir mis variables. Primero tengo la cantidad, las cantidades, o en este caso, qué tipos de variables puedo usar. Y puedo utilizar, en este caso, vamos a aprender hoy 3 herramientas. Y estas, algunas, pues ya las conocen. Bueno, para números, ¿sí? Para números pongo su condición y dice que puedo utilizar esto que veíamos la semana pasada y donde hacíamos ciertas observaciones. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta herramienta? Que es íntegra. Esta es una herramienta que me permite escribir o que me da resultados con números enteros, ¿sí? Si yo quiero únicamente números exactos, voy a utilizar al momento de utilizar una operación algebraica, en este caso una suma, multiplicación o división. Si yo lo quiero en números enteros, pues voy a utilizar la palabra íntegra. Cierro mi serie de instrucciones, voy. Y después, a veces normalmente yo necesito también que mis datos sean exactos, por lo tanto, quiero decimales. Decimales, bueno, como quiero decimales, puedo utilizar, aquí hay dos palabras realmente, ¿sí? Hay dos palabras. Tengo la palabra doble, ¿sí? O doble. En este caso, ¿cuál es la diferencia? Bueno, aquí hay una pequeña diferencia entre estas dos palabras y vamos a utilizar también la palabra, en este caso, la que me va a dar datos reales o con números exactos y que precisamente Pedro nos hacía la observación, profe, para tener datos exactos, nosotros colocábamos anteriormente la palabra real, ¿sí? Bueno, no, acá vamos a escribir decimal exacto. Y aquí vamos a escribir en este caso real, que este era el comando que anteriormente nos hacían, donde nos hacían una observación, ¿verdad? De que podíamos ver nosotros las cantidades más exactas. Ahora, en cuanto a la palabra doble, sí, o la palabra doble,
y la palabra real, me dan la misma cantidad de decimales, o sea, una cierta exactitud, ¿sí? Una cierta exactitud, con mis datos, en este caso con una cantidad de números. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, que la palabra dual solo puedo tener un máximo, un cierto límite de cantidades, o sea, un número pequeño. En cuanto a la palabra real, pues esta me da la opción de tener un número más grande, en este caso casi una infinidad de números, por decírselos así. O sea, hablando de un número relativamente grande. Si yo hablo de millones o de un billón, pues esta opción me da la opción a poder calcularlo como un número exacto. Bueno, como yo ya sé estos comandos, ahora, ¿qué puedo, en este caso, qué puedo utilizar? O sea, son tres palabras claves para poder operar, en este caso, para una suma, una resta, una multiplicación o división, pues son palabras que yo podría utilizar en cuanto a mi resultado. Bueno, ahora, eh, vamos con las letras, ¿sí? Vamos a ir con las letras. Voy a presionar Enter, ¿sí? Voy a presionar Enter y voy a necesitar letras. Bueno, ¿qué puedo usar para colocar letras? Coloco letra, ¿sí? Coloco su condición con 2 puntos. Permítanme, chicos, solo voy a conectar mi computador que ya se me descargó. Solo denme un segundo. Bien, chicos, eh, perdón, sí, pero ya no tenía mucha carga y ya se estaba por suspender la computadora. Pero bueno, ahora en caso de las letras, sí, vamos a tener nosotros diversas funciones. Y para las letras, ¿sí? Si nosotros queremos escribir únicamente identificar una letra, vamos a poder escribir esta herramienta o esta instrucción, que es la palabra chat. ¿Sí? Esto nos da la opción de escribir únicamente una letra. En este caso, cuando queremos hacer un inciso, colocar únicamente una letra. Entonces escribimos la palabra chat, ¿sí? Y cerramos la serie de instrucciones. Voy al siguiente. Quiero colocar yo un nombre. En este caso, hablando de un nombre, tenemos que saber qué cantidad de caracteres tiene mi nombre.
¿Qué significa carácter? Esa es la cantidad de letras que va a llevar un cierto nombre. Está bien, Pedro, no hay inconveniente, ¿sí? Estamos bien ahí, no hay inconveniente, no tengas pena en ese lado. ¿Estamos? Bueno, eh, hablando de un nombre, pues si yo quiero escribir un nombre, ¿sí? Recordemos que entre más caracteres, entre más herramientas yo le coloque en mi programación, pues me va a conseguir, el procesador pues me va a solicitar más memoria, ¿verdad? Y suele trabarse, en este caso suele aumentar, en este caso el espacio de almacenamiento de mi archivo. Y a veces puedo trabar mi computadora. Entonces yo tengo que aplicar bien cada herramienta. Entonces si yo quiero un nombre, yo voy a colocarle la condición y voy a colocar en este caso la instrucción de string, ¿sí? String pues es una opción que yo puedo utilizar, pero la diferencia es que esta solo me va a permitir escribir únicamente 20 caracteres. Únicamente 20 caracteres. Esto en dado caso con un nombre corto. Entonces cierro mi instrucción, ¿sí? Cierro mi instrucción, le doy enter. Ahora, ¿qué más puedo utilizar acá? Bueno, voy a utilizar ahora ya los números, ¿sí? Y eso era al caso que, como yo les había mencionado, fíjense que cuando yo aprendí este programa, bueno, fui familiarizándome con el programa, pues yo iba colocando cierto valor a mi documento. Bueno, y era donde Pedro me decía, mire, profe, fíjese que ahí podemos colocar una variable, usted lo está haciendo de la forma más compleja, sí, y sí, realmente yo lo estaba haciendo de una forma compleja. Y tenemos la opción de número, ¿sí? Si yo quiero escribir un número, yo debía colocar, en este caso, identificar a mi variable. En este caso, yo vine y en ese entonces, en esa ocasión, vine y coloqué número 1. Ahora, como yo coloqué un número, ese número es una variable. En este caso, de mi primer dato. Y donde yo podía escoger la opción, en este caso que vimos anteriormente, de integer, doble o real. En este caso, de acuerdo al valor que yo necesitaba. Supongamos que yo quiero un número entero, pues voy a anotar la palabra int. Pero si yo quiero un número exacto, que pueda ser mucho mayor o va a ser un número grande, voy a escribir la palabra real. Pero si yo considero que si mi número va a ser pequeño, o sea, el valor de mi número va a ser pequeño, voy a escribir la palabra doble, ¿sí? En este caso voy a optar por un número entero, ¿sí? Ahorita por ahora no me interesa un número decimal. Voy a darle integer, ¿sí? Integer. Voy a cerrar la instrucción y ya digo que voy a obtener un valor con un número entero. Bueno, después voy a utilizar la opción que Pedro me decía. Bueno, profe, usted ahí puede colocar una variable. En este caso puedo colocar una A. ¿Sí? Eso, recordamos que una A en matemáticas significa una variable que puede tener un valor incierto. Y que para saber el valor, pues tenemos que tener una serie de operaciones, en este caso una serie de ecuaciones, para hallarle cierto valor, de acuerdo a cómo se nos va a identificar el problema. Entonces yo vengo y le coloco en este caso su condición, y voy a escribir que en este caso yo necesito un número real, porque va a ser un número grande, un valor grande, voy a escribir la palabra real, cierro su condición, y ahí pues ya tengo en este caso aproximadamente 5 herramientas, o en este caso 5 instrucciones con las cuales yo puedo utilizar para utilizar el lenguaje de programación. Ya tengo la palabra integer, doble, exacto, real, la palabra char, string.
Char me sirve para escribir únicamente una letra, ¿sí? O un solo carácter. Y string, pues me sirve para escribir hasta un máximo de 20 palabras. En este caso, 20 letras. 20 letras. Bueno, ahora, como yo ya terminé, ¿sí? Ahora vamos a intentar lo siguiente. Vamos a aprender lo siguiente. ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver las frases principales que nosotros podemos tener, que nosotros podemos utilizar para poder generar, en este caso, un algoritmo. Acá pues estamos empezando a darle instrucciones. Ahora, ¿cuáles son las frases principales para poder generar un algoritmo? En este caso, bueno, vamos a anotar lo siguiente. Solo voy a... Honestamente hay palabras que en lo personal pues a mí no se me han quedado y yo los he anotado, ¿sí? Yo los he anotado. No es que ya lo sepa en su momento porque, o sea, son palabras en inglés y pues en inglés yo honestamente no sé nada, ¿sí? En inglés yo estoy en cero y no sé nada, pero y acá pues el programa está en inglés y lo trabajamos así. Bueno, entonces voy a darle enter, ¿sí? Voy a borrar. Y ahora ya voy a empezar con las instrucciones. O sea, yo ya hice las condiciones, ya vine, en este caso ya vine y ya coloqué las variables que voy a utilizar por medio de las instrucciones que acabamos de aprender, que son 5. Perdón, chicos. Que son 5, ¿sí? Ahora voy a venir y a colocar mi serie de instrucciones y para ello yo necesito colocar la palabra Veggie, ¿sí? Para empezar a colocar mis instrucciones. En este caso lo vamos a conocer como nuestros algoritmos. ¿Estamos? Entonces, una vez que yo escribo la palabra Benji, voy a darle Enter, ¿sí? Voy a presionar Enter. Y vamos a utilizar esta palabra muy conocida y es la que vamos a utilizar de aquí en adelante. Y es write. Write, ¿sí? Write line, o sea, línea de instrucciones. En este caso, line la vamos a representar como una abreviatura como LN. En este caso, y es por eso que colocábamos nosotros LN. Esa era la observación que Pedro nos decía. Mire, profe, usted debe de colocar el write y LN, le faltó la LN. Y sí, él tenía razón. Entonces, antes de iniciar a escribir una serie de procesos, una serie de instrucciones, yo debo de colocar write. No tengo mucha señal, honestamente, y acaba de sacarme de la reunión, pero ya regresó la señal. Voy a compartir pantalla. Write LN. Ahora, para poder escribir yo mis instrucciones, ya conocemos que tenemos que abrir un paréntesis, ¿sí? Un paréntesis, y dentro de mis instrucciones, estas tienen que ir entre comillas. Y hablábamos la vez pasada que no iban a ser las dobles comillas, sino que iban a ser las comillas a las cuales las conocemos como un apóstrofe. Bueno, como ya sabemos eso, en este caso voy a tener la primera opción. Una de mis primeras instrucciones que yo puedo utilizar es que me ingrese un número. ¿Y cómo puedo colocar ese texto? Bueno, voy a colocarle ingresa un número. Voy a venir y escribir ingresa un número. Con esto ya le estoy dando una instrucción que me dé, o que en este caso que me ingrese un número. Cierro en este caso mi instrucción con comillas, lo concluyo con paréntesis y lo termino con un punto y coma. Ahí yo ya tuve mi primera instrucción. ¿Qué más puedo agregar? Le presiono Enter y voy en este caso a terminar, en este caso que me dé el dato en la parte de abajo y así como lo que mencionaba Pedro, profe, si usted no presiona en esa opción, pues pueda que en este caso el mismo dato le aparezca junto y no necesitamos eso. Entonces voy a escribir la palabra, en este caso, read, ¿sí?
red line. En este caso, siguiente línea. La abreviatura de línea, pues es LN, ¿sí? Red, LN, en este caso, red line. Acá voy a colocar mi valor, en este caso, mi variable número 1, ¿sí? Mi variable número 1. Y aquí se recuerdan que en la palabra de variable, como decimos que el número 1 lo voy a colocar como íntegro. O sea, como un número entero. Entonces le voy a decir que acá va a colocar, en la siguiente línea va a colocar mi variable número 1, que va a ser un número entero. Entonces abro paréntesis, ¿sí? Abro paréntesis y coloco la palabra. En este caso, como yo utilicé num1, voy a escribir num1, ¿sí? Cierro paréntesis y cierro la instrucción con punto y coma. Ahí estoy diciendo que estoy utilizando en esta línea va a ir mi variable número 1. Bueno, voy al siguiente y en la siguiente pues necesito que ingrese otro dato. ¿Por qué? Porque en las variables yo coloqué mi variable A, ¿sí? Que en este caso es un dato, ¿sí? Es un dato distinto. Entonces voy a colocar otra vez y para colocar otra instrucción voy a dar writeLine. Sí, vamos a darle otro espacio para que write ln, sí. Ahora le voy a escribir que me ingrese otro dato, pero ¿cómo voy a hacerlo? Bueno, voy a abrir paréntesis, abro comillas, sí. Y voy a escribir que ingrese, en este caso voy a decir ingresa otro número. Me va a ingresar otra cantidad. Voy a cerrar, perdón, me faltó las comillas, ¿sí? Voy a cerrar el paréntesis y termino la instrucción con punto y coma. Ahora, voy a escribir nuevamente red, o sea, que me inscriba ese dato en la siguiente línea. Voy a escribir en este caso nuevamente el red line, en este caso ln. Y acá, entre paréntesis, voy a colocar mi segunda variable. En este caso voy a obtener una variable real, que va a tener en este caso los números con decimales. Entonces voy a venir y colocar mi variable A. Y aquí ya obtengo yo mi segundo dato. Le estoy dando la instrucción y estoy creando mi algoritmo con mi segundo dato. Bueno, voy a seguir y voy a decir que otra condición es que estos dos datos que yo acabo de escribir y que voy a ingresar, me las vaya a sumar, ¿sí? Me las vaya a sumar. Entonces yo tengo que dar esa instrucción y crear el algoritmo para que sume. Entonces voy a venir y voy a escribir nuevamente ln, ¿sí? Voy a agregar. Vamos a darle otro espacio para que se distinga. Abro paréntesis y ahora voy a colocarle la instrucción. Voy a colocarle la instrucción, que en este caso dice que va a sumar, voy a sumar el valor de mi suma 1 con el valor de mi suma, con el valor de, en este caso, de mi variable 2. El valor de mi variable 1 con el valor de mi variable 2. En este caso voy a tener que colocar la suma, pero antes, perdón, se me iba a colocar las comillas, ¿sí? Colocar la comilla y voy a escribir la suma del número 1 en este caso y en este caso de mi variable A. ¿Estamos? Ahí yo ya estoy agregando las dos cantidades, la suma de mi variable 1 y mi área A. Y esto es, vamos a colocar acá, voy a cerrar la comilla, que en este caso estoy cerrando una instrucción y voy a colocarle otra instrucción, que es la sumatoria, pero para poder hacer esto debo de colocar una coma, o sea, separar las dos instrucciones, una coma. Y dice que en este caso es mi número 1, ¿sí? Mi número 1, más, aquí ya estoy formulando la operación, ¿sí? Más
mi variable 2, que en este caso era A. Yo ya lo tengo ahí, voy a cerrar paréntesis y voy a terminar la serie de instrucciones con punto y coma. Ahí yo ya estoy sumando, ¿sí? Ahora, a veces también necesito hacer la resta. Pero bueno, chicos, honestamente ya me comí 2 minutos, ¿sí? Entonces, en la siguiente clase vamos a terminar la serie de procedimientos.